Confección de la conejita Carla. En el patrón también incluye el lazo y el vestido, así como se ve en el vídeo. Es una conejita súper tierna. Lo primero que vamos a hacer para este proyecto es seleccionar el tejido adecuado, pero aquí también antes te dejo la lista de materiales que vas a necesitar. Yo voy a usar lino. Primero vamos a entretelar el lino. Miren, ya lo tengo entretelado aquí para reforzar esta tela. Vamos a utilizar también una tela de contraste. Nuestro proyecto vamos a necesitar tijeras con corte zigzag, un boli que se va con la plancha, y después de haber cortado nuestros patrones, esto exactamente son los patrones para el cuerpo. Vamos a colocar en la parte de la entretela la pieza del cuerpo principal y vamos a dibujar todo el contorno. Primero vamos a fijarlo con alfileres para que no se nos mueva ese patrón, y no vamos a olvidarnos de marcar cada punto, cada piquete o aplomo, para luego quitar el patrón. Y lo que vamos a hacer también es ubicar de esta manera, porque son dos piezas del cuerpo principal, entonces van a ir así de esta manera, ¿okay? Vamos a ubicarlo, fijar con alfileres, y vamos a dibujar también todo el contorno con el boli que se va con la plancha, sin olvidar de marcar esos piquetes o aplomos. Y también la parte de la oreja, también la parte de la cabecita es importantísimo el marcado. ¿Por qué lo estamos haciendo con doble sentido? Porque necesitamos que se nos note y se nos vea la guía de costura que va a ser justamente este marcado con el boli. Vamos a seguir haciendo este proceso con cada pieza del cuerpo. Esta pieza es la cabeza central, es solo una que se tiene que cortar, es una pieza. Recuerden que yo les he puesto en la descripción ahí uno de entretela y uno de tela, pero como ya he entretelado todo el lino y eso es lo más conveniente que se tiene que hacer antes de empezar este proyecto, pues ya se corta de paso ahí las dos cosas. Así que aquí estoy utilizando la tijera en corte zigzag para cortar todo el contorno, dejando un espacio de medio centímetro o 1 centímetro al borde, porque como les dije, la guía de costura va a ser el marcado con el boli. Ya lo tenemos listo. Aquí también tenemos que marcar la parte de la cabeza. Es donde va a ir ubicada las orejas, así que esto lo tenemos que cortar también. Miren, aquí estoy cortando a medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente del contorno del dibujo. De igual manera lo vamos a hacer en la otra pieza, o sea, tiene que quedar el mismo distancia de corte, o sea, el mismo medio. Si has cortado al borde hacia afuera medio centímetro, pues igual en la otra pieza. Importantísimo eso del entretelado en el lino, y porque estoy utilizando tijera zigzag para que no se deshilache también el lino. Okay, aquí ya tengo las piezas cortadas. Lo que vamos a hacer ahora es pasar el contorno, dibujar el contorno de la oreja, de las orejas. Son 4 piezas de esta, pero voy a dibujar solo 2, porque después voy a enfrentar derecho con derecho y ahí van a completar las 4 piezas. ¿Okay? Vamos a dibujar solo 2 por ahora en el lino, porque lo que voy a hacer también es utilizar un tejido de contraste, un tejido de flores, que ya les voy a estar mostrando más adelante. Pero por ahora dibujo siempre en la parte de la entretela, siempre de la parte, no de la cara bonita de la tela, sino la parte del revés, en este caso la entretela. ¿Okay? Eso tómenlo en cuenta siempre. Y arriba también todo el borde se dibuja. Igual con las piernas o las patitas de la conejita, vamos a dibujar todo el contorno, que va a ser nuestra guía de costura prácticamente. Por eso se tiene que dibujar sí o sí, porque el patrón no te incluye margen de costura, sino tiene el borde exacto donde va a ser vamos a pasar la costura recta. Igual vamos a hacer con los brazos, vamos a ubicar al hilo de la tela y justo por el lado de la entretela. Recuerden eso, no olvidarse, porque yo me estaba olvidando y tuve que borrar todo y volver a dibujar literal, así que no se olviden eso. Lo recalco por eso, porque van a perder mucho tiempo si lo hacen mal. Dibujen todo el contorno y no se olviden de poner también los aplomos. Ese aplomo que yo he puesto, esas 2 líneas, es para el espacio que no se va a coser con la máquina de coser, sino se va a dejar abierto. Son aproximadamente 5 centímetros que se deja abierto para rellenar con guata, que luego vamos a hacer eso también. Pero por ahora lo dibujamos. Del brazo son 4 piezas, pero siempre vamos a dibujar solo 2, tanto de pierna como de brazos. Y lo que vamos a hacer ahora es enfrentar derecho con derecho. Miren cómo yo he hecho. Conservamos el lino, la cara bonita, derecho con derecho, y el otro lado también está entretelado. Son las 4 piezas entreteladas. Entonces lo que ahora vamos a hacer es fijar con alfileres todo el contorno,
tanto de piernas como de brazos, y vamos a llevar a la máquina de coser con una velocidad media, una baja velocidad, la verdad, porque como tenemos curvas en el bajo de las patas, es necesario ir despacio. Bien, en la parte de arriba sí la vamos a dejar abierta, no la vamos a coser. Igual en los brazos, como les estaba comentando, también colocan alfileres para sujetar y enfrentar derecho con derecho, y así van a salir las 4 piezas, mejor dicho 2 piezas pero encaradas, y vamos a coser dejando ese espacio abierto para rellenar con guata. Aquí ya estoy en la máquina de coser, estoy yendo a una velocidad media. Aquí en la curva vamos a tratar de ir lo más despacio posible, no tienen que correr e ir con prisa en esta parte porque les tiene que quedar bien esa costura de curva, porque después al darle la vuelta a la pata, cuando van a planchar se va a marcar mucho si hay muchas esquinas, si has hecho en ángulos con muchas esquinas, entonces mejor ir en curva y despacio. Arriba dejamos sin coser, solamente en los costados, ahí terminamos en un costado. Y ahora vamos a seguir con las orejas. Las orejas les decía que voy a utilizar una tela de estampado, es una tela estampada, en este caso una de flores, me encanta cómo queda el contraste. Y vamos a enfrentar derecho de lino con derecho de estampado, de la tela estampada, y que también va entretelada, por cierto. Ambas piezas van a ir entreteladas, o sea, son 4 piezas, pero se enfrentan derecho con derecho, entonces van a quedar en 2 piezas únicas. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Vamos a poner alfileres, vamos a fijar con alfileres eso para que no se nos mueva y llevarlo a máquina y coser con una puntada recta también, dejando abierta la parte de arriba. La parte de arriba no la vamos a coser, pero sí era necesario dibujarlo, ya van a saber por qué. Vamos a coser todo este contorno a una velocidad media también. Aquí ya lo tengo cosido, miren, he dejado abierto la parte de arriba donde va el triángulo. Y estoy cortando con la tijera zigzag a medio centímetro, no dejando tanta tela sobrante, porque al darle la vuelta se va a poner se va a abultar, entonces mejor tratar de quitarle medio centímetro, solamente dejarle medio centímetro. Arriba también medio centímetro, importantísimo, ¿sí? En esta orejita también, vayan a su ritmo, vayan despacio. Si no tienen tijera zigzag, pueden hacerlo con tijera normal. Pero yo les recomendaría para este tipo de proyectos, y sobre todo si van a usar lino, pues usar mejor una tijera con corte zigzag. Ideal para telas, vaya, eso tiene que ser ideal para eso, si no, no tiene mucho filo. Aquí quitamos el exceso en la punta, vamos a darle la vuelta hacia el derecho a ambas piezas. Para esto nos vamos a ayudar de un palito o algo que tenga punta. Yo utilizo un palito de sushi, es mi gran aliado para este tipo de proyectos. Es ideal tener algo que saque punta, porque al darle la vuelta y tener vértices allí en las esquinas, sobre todo en las esquinas de cada pieza, pues les va a servir algo con un palito de sushi. En la mercería encuentran cacharritos ideales para este tipo de proyectos, que sirven exactamente para esto. Pero el palito de sushi va bien si lo tienes en casa, no tienes que ir a comprar otra cosa para reemplazarlo. Aquí ya lo tengo planchado, miren. Vamos a doblar a la mitad de esta manera, como se ve en el vídeo, fijamos con alfileres, y estas 2 piezas lo que vamos a hacer es ubicarlas al cuerpo principal, a esta pieza. Pero antes de eso vamos a abrir esa abertura, que son aproximadamente 3 centímetros desde la línea, desde el contorno dibujado, desde el boli, 3 centímetros hacia adentro. Como les decía, esta abertura va a servir para colocar las orejas y tienen esa misma medida que tienen al doblar las orejitas. Vamos a ponerlas de este modo en la parte del derecho del cuerpo, o sea, no de la parte de la entretela. Vamos a ubicar la oreja y vamos a doblar así, de esta manera, que se quede bien entre la línea del dibujo, del contorno y hacia adentro, que encaje perfectamente porque son 3 centímetros. Vamos a coser desde el borde hacia adentro medio centímetro. Y vamos a hacer en disminución, una costura en disminución, pero para eso mejor dibujarlo con un boli para que se guíen de costura, así, de esa manera, una costura recta. Recuerden que va en disminución, pero empezar siempre de medio centímetro. Les tiene que quedar algo así. Asegúrense de que haya pillado toda la orejita, que no quede sobresalido nada. Ahora vamos a unir la pieza de la cabeza central. Es una sola pieza, miren. La parte más angosta es la parte A, así que lo vamos a poner aquí. Es
la parte que va más en punta, va con la nariz, justo con la parte de la cabeza del delantero, la parte de delante. Vamos a enfrentar estas dos piezas, enfrentando derecho con derecho, y vamos a ubicar cada vértice, tanto del cuerpo principal como de la cabeza central. Esto vamos a alfilerear, vamos a tratar de que coincida perfectamente las líneas, todo el contorno, el dibujo, y este piquete también, este aplomo está hecho a propósito para que coincida con la línea de corte de la ubicación de la orejita, o sea, de la oreja. Por eso es importante que lo cosan a medio centímetro para que eso encaje, ¿sí? Dibujar siempre antes de coser. Aquí lo estoy ubicando, vamos a alfilerear siempre que coincidan ambas costuras, tanto del cuerpo como el de la cabeza central, la pieza. Es una sola pieza, recuerden. En el patrón yo se los dejo escrito que es solo una pieza de la cabeza central. Aquí vamos a pasar la costura recta hasta el vértice, hasta el último, tanto de punta de nariz hasta la nuca. Aquí ya lo llevé a máquina, siempre a un ritmo lento, a una velocidad lenta, baja, porque al ser curva y queremos que nos quede preciso, nos quede una costura precisa y al dibujo, o sea, igual al dibujo, al marcado del dibujo, pues es necesario ir lento y despacio. Aquí en la curva vamos despacio y rematamos al llegar al vértice, ¿vale? Esa unión de la nuca. Vamos a rematar. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar la otra pieza del cuerpo derecho con derecho, recuerden, y vamos a unir con la cabeza central. Así vamos a terminar la unión de la cabeza. Vamos a poner alfiler justo en el vértice y vamos a dar con el otro extremo del cuerpo principal. Ay, que la voz se me va. Bueno, y aquí hacemos coincidir también todas las líneas y los aplomos. En este caso el aplomo de la oreja, de la cabeza. Hacemos coincidir todas las líneas, toda la línea dibujada. Vamos a alfilerear, importantísimo los alfileres. Este proyecto vamos a utilizar bastantes alfileres, la verdad, para este proyecto. Aquí estoy haciendo coincidir el vértice de la nuca, de la espalda, que coincida justo con esta del otro cuerpo, ¿vale? Pero sin pillar la pieza de la cabeza central. Aquí vas a tener muchísimo cuidado a la hora de coser, vas a tener que ir despacio para que no pilles la cabeza central. Y esta parte de aquí de la espalda, vamos a dejar una abertura abierta. En el patrón yo les indico con aplomos más o menos una distancia de 5 o 6 centímetros que se deja sin coser. Aquí me lo estoy poniendo yo con el boli para no olvidarme, no se cose esa parte. Desde ahí, desde la punta de la nariz hasta abajo, vamos a cerrar todo esto. Miren, ya cerré, ya me quedo así. Ahora lo que vamos a hacer es meter la oreja bien adentro para no pillarla, porque cuando vamos a ir a máquina no tenemos que pillar esas orejitas. Vamos a ir también en el vértice, empezamos a colocar los alfileres en la parte del cuello, ¿vale? Colocamos alfileres, igualamos bien, tratamos de hacer coincidir esas líneas del dibujo del cuerpo y vamos a coser toda esta parte central. Ahí sí no dejamos nada abierto, no hay ninguna abertura. Se cierra por completo esta parte, hasta ahí. Una costura recta, les tiene que quedar así el resultado. Ahora, antes de dar la vuelta, lo que vamos a hacer es cortar piquetes. Hacer piquetes, importantísimo, porque al ser costura en curvas, al darle la vuelta no queremos que nos quede con arruguitas. Y vamos a quitarle también el exceso de tela en la punta, sobre todo en la punta de la nariz, para que al darle la vuelta no quede abultada esa zona. En la cabecita, también en la zona frontal, vamos a darle piquetes. O sea, todo lo que vean curva, vamos a darle piquetes, ¿vale? Los piquetes se dan prácticamente, son cortes que no llegan hasta la costura, pero sí a una distancia de 1 milímetro o 2 milímetros antes de llegar a esa costura. Cuidado que lleguen hasta el límite, porque puede ser que se les abra la costura. Así que mucha atención ahí al hacer piquetes. Aquí le estoy haciendo piquetes también en la parte de la nuca. En los vértices es importantísimo, porque al darle la vuelta va a ser notorio cuando no le dan piquetes. El resultado, o sea, se ve, es muy visible.
no queda con arrugas y queda imperfecto. En cambio, si haces piquetes, pues al darle la vuelta, eso te va a quedar bastante liso, bastante bien, la verdad. Aparte que te ayudas con la plancha para que quede mejor. Aquí le estoy dando la vuelta al cuerpo, ya casi vamos a terminar esto. Miren cómo queda la punta, importantísimo por eso quitar el exceso de tela, cortar el exceso de tela de la punta de la nariz, y al darle la vuelta les va quedando así. En la espalda también. Y ahora lo que vamos a hacer es planchar. Vamos a primero abrir la parte de la costura, tanto del delantero como en la espalda. Importante esto también, para que marque bien esa costura y se vea bien de la parte del derecho. ¿Okay? Ahora vamos a alistar nuestras patitas. Yo ya las tengo cosidas, rellenadas con guata, dejando un espacio arriba, no totalmente relleno arriba, sino 1 centímetro un poco más flojo, más vacío, mejor dicho. Y vamos a doblarle al bajo del cuerpo. Mira, justo en la línea donde hemos dibujado el contorno del bajo, vamos a doblarlo. Es aproximadamente 1 centímetro que yo le he dejado a la base. Vamos a planchar ahí para que se nos marque bien. Y vamos a marcar de aquí, desde el centro hacia atrás, hacia un costado, 1 centímetro. Miren, pero esto en la espalda, ¿vale? Estoy haciendo esto en la parte de la espalda. Y vamos a ubicar ahí la patita, una de las patitas, justo desde esa marca a 1 centímetro que hemos hecho, con alfileres. Vamos a ubicar esta pata. Voy a ponerle unos 3 alfileres ahí para fijar, con la cabecita del alfiler que vaya para afuera, ¿ok? Porque no vaya a ser que lo metan para adentro y luego cuando terminen de coser, vaya como lo van a sacar, imposible. Vamos a ubicar esta otra patita de ese modo también. Recuerden que tiene que quedar medio o 1 centímetro hacia adentro. Por eso a la hora de haber cortado las patas le hemos dado un borde para el sobrante de la costura. Ahora vamos a enfrentar el centro del delantero con el centro de la espalda. Vamos a fijar con un alfiler para que coincida. Y aquí también le vamos a poner alfiler que trate de coincidir tanto la parte del delantero como la parte de la espalda, del bajo, que sea igual, porque aquí le vamos a pasar una costura, ¿vale? Una costura recta a 3 milímetros desde el borde. O sea, no va a ser casi pegadito, pero no tanto tampoco. Pero tenemos que pillar la parte de la espalda también. Ahí vamos a coserlo. Yo ya lo tengo aquí cosido a 3 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar por el hueco donde hemos dejado abierto en la espalda del muñeco. Vamos a rellenar con guata. Van a ayudarse del palito chino, del palito de sushi. Así que vamos haciendo bolas con la guata. Y lo primero que vamos a rellenar es la cabeza. La cabeza es importante darle suficiente relleno, distribuir bien la guata. Así va a quedar más bonito el relleno. Tenemos que distribuir bien. Esto es un proceso lento, es despacio, pero te va a quedar un bonito resultado. Y ahí a esto le vamos a pasar plancha. ¿Sí? La plancha es importantísimo para marcar las costuras muy bien. Miren cómo queda, ya le hemos dado forma a esa cabecita. Ahora terminamos rellenando el cuerpo principal, el cuerpo de nuestra conejita. Ya vamos a terminar casi. Vamos rellenando de a poco, siempre de a poquito, distribuyendo bien esa guata. Bolas en bolas. Yo hago de a poquitos, como les digo. Y ayúdense del palito de sushi para distribuir bien. Como les decía, paciencia en este proceso. Porque si queremos obtener algo con un resultado bueno, pues hay que hacerlo despacio, ¿sí? Aquí ya lo tengo relleno, suficiente. Es suficiente más o menos el volumen. Vamos a planchar antes de coser. Vamos a abrir bien esas costuras de esta manera con la plancha y vamos a cerrar esta abertura con una costura a mano. Les voy a mostrar la costura, ¿vale? Ahora voy a utilizar una aguja mediana, no tan gruesa como esta. Vamos a hacer un nudo al final, va a ser de doble hilo. Vamos a empezar así, metiendo el nudo por dentro. Y vamos a hacer una puntada ideal para cerrar muñecos. Este tipo de proyectos utiliza mucho esta puntada. Miren cómo va. Primero de un lado, luego de otro lado, más o menos como 3 milímetros de ancho en cada distancia. 1
una distancia de 3 milímetros. Y luego cuando ya hacen 3 o 4 puntadas, 4 hiladas de hilo, tiran y se va cerrando. Y así sucesivamente siguen hasta cerrar. Aquí ya le voy a dar las últimas puntadas para el cierre total. Unas cuantas en el mismo sitio. Y luego lo que vamos a hacer es sacar de un lado hacia un lado, tirar un poquito más, darle presión y eso se esconde cuando lo cortas. Se esconde el hilo y queda dentro. Y así nos va a quedar con un acabado un poco rústico al final porque es un muñequito hecho a mano. Aquí vamos a empezar con los bracitos, los brazos. Vamos a darle piquetes, miren, justo antes de llegar a la costura, en las curvas, en las zonas más curvas. Vamos a darle esos piquetes y así al darle la vuelta pues nos va a quedar muy bien. Aquí ya le voy a dar la vuelta. Ayúdense del palito de sushi, un palito o algo que tenga punta. Y a esto lo vamos a rellenar también. O sea, ahora el siguiente paso sería planchar y rellenar con guata. Lo mismo que hemos hecho con el cuerpo, de a poquito se va rellenando. Nos ayudamos del palo de sushi y así en bolitas y vamos rellenando primero un extremo y luego el otro extremo y luego ya el centro. Vamos distribuyendo bien y es a cálculo el relleno, tampoco que quede muy inflado, muy relleno. Eso tiene que quedar un poco ligero, tampoco tiene que ser el relleno total. Rellenado totalmente tampoco, no. Bueno, aquí ya lo tengo listo y es suficiente el relleno. Lo que vamos a hacer también para cerrar, vamos a hacer la misma puntada que hemos hecho para cerrar el cuerpo. Vamos a cerrar también de esa manera los brazos de la muñequita, de la conejita, con una puntada invisible. Miren, ya lo tengo aquí hecho. Ahora vamos a colocar nuestros bracitos en el cuerpo. Vamos a poner ahí, más o menos, vamos a marcar con el boli un punto desde el borde hacia adentro 1 centímetro. Voy a utilizar botones para cerrar esto. Vamos a posicionar nuestros brazos a la altura de las orejas. Miren cómo estoy haciendo aquí. Vamos a medir esa distancia desde el centro hacia el marcado. 4 centímetros a mí me salió. Igual que te quede. Y es la misma distancia de las orejas. Vamos a ubicar nuestros bracitos y vamos a colocarlo con botones. Vamos a coserlo, pero vamos a elegir una aguja larga. Lo suficientemente larga como para este tipo de proyecto, pero que la cabeza no sea tan gruesa, que pase por ese orificio de los botones. Vamos a hacer doble hilo, o sea, van a quedar en 4, mejor dicho. Vamos a pasar doble por aquí y vamos a cerrar con un nudo. Tiene que ser lo suficientemente grueso, o si no utilizan un hilo más grueso que esto. Pero la cosa es que quepe y que pase por la cabeza del orificio de la aguja, ¿vale? Vamos a empezar así. Vamos a meter la aguja justo donde hemos marcado para asegurarnos que quede ahí el hilo. Y vamos a pasar también por ese marcado que hemos hecho en el brazo de la conejita. Pasamos el botón y esto va a sujetar de esta manera. A mí me gusta hacer mucho estos proyectos de los muñequitos con el acabado en los brazos, pero con botones. Me encanta cómo queda el resultado con botones, porque le da movimiento, pueden mover, o sea, de verdad que es genial cómo queda, me gusta muchísimo. Y además es práctico, los botones se consiguen, lo tenemos en los proyectos que hemos hecho antes, se pueden reutilizar, es ideal y te duran un montón. Si tienes que darle varias puntadas, varias vueltas, ¿vale? Unas 10 veces. Es un proceso lento, ya les he dicho que este proceso no hay que correr, es un proceso que hay que hacerlo con mucha paciencia, requiere mucha paciencia, sobre todo en esta parte donde vamos a coser los brazos. Pero ya les digo que les va a encantar cómo va a quedar el resultado, porque los brazos van a tener movimiento, y así el nene o la nena cuando juegue con la muñequita, con la conejita, pues va a poder moverle los brazos también, de arriba hacia abajo. Y para colocarle las prendas, pues ideal también para colocarle el vestido. Aquí ya estoy a punto de terminar. Como les he dicho, tienen que hacer como unas 10 vueltas de costura. Aquí salgo por la base, por ahí por el otro lado. Para cerrar esta costura lo que voy a hacer es tirar y meter para un lado hacia la espalda y hacer lo mismo
que he hecho al coserla, al cerrar el cuerpo también con la puntada invisible. Pues así queda nuestra conejita. Ahora vamos a marcar la ubicación de los ojos, pero para eso, como ya lo tenemos en el patrón, el dibujo, cómo va, a gusto de cada uno es cómo va el diseño del ojo. Yo lo he hecho tipo dormidos, ojitos dormidos, porque me parece súper tierno, pero para marcarlo, para tener más facilidad a la hora de marcar en la pieza, en la tela, pues vamos a darle unos huequitos aquí con una aguja que tenga punta gruesa. Voy a darle unas puntadas ahí y vamos a marcar, así nos queda la abertura para marcar con el boli. Vamos a ubicar bien esta pieza, este patrón que coincida esas orejas, y vamos a marcar con el boli que se va con la plancha cada punto importantísimo de las pestañas y eso, pero como les digo, el diseño de los ojos es a gusto de cada uno. O sea, tú puedes hacerle con 2 bolitas, puedes hacerle ojitos abiertos, ojitos cerrados dormidos como este. O sea, me parece súper tierno a mí cómo queda esto, con los ojos dormidos. Igual en el otro lado vamos a hacer lo mismo, tratar de que sea igual la medida, que coincida, que sea simétrico la distancia. Y miren, yo ya lo tengo aquí listo. Ahora vamos a dibujar la nariz, vamos a pasar todo el contorno, como lo ven ahí, y la boca también vamos a dibujarlo. Aquí ya lo estoy bordando, he elegido un hilo de bordar de algodón, un hilo de algodón en tono marrón. ¿Por qué marrón? Porque le aporta calidez, le da un contraste suave, queda muy bonito para este tipo de proyectos artesanales, hechos a mano, con lino. En cambio, si hubiera puesto uno en color negro, lo que pasa es que es demasiado el contraste, satura, es mucho. Entonces solamente va a resaltar más el bordado que el resto. Y en este caso queremos armonía en nuestro proyecto, resaltar también lo que es el estampado en las orejas, el vestido, el diseño de la conejita. Y en marrón, con una tonalidad, con un bordado con hilo marrón, vas a poder resaltar todo lo demás y no va a ser una expresión tan fuerte. No sé si me dejo entender. O sea, el negro sí hace una expresión muy fuerte, la verdad. Aquí vamos a hacer la nariz. Yo estoy haciendo una puntada continua, una puntada de bordado continuo. Primero todo el contorno y ya luego voy rellenando el espacio vacío. O sea, igual vamos a seguir con toda la puntada continua en todo el bordado sin cortar el hilo, mejor dicho. O sea, va a ser continuo todo. Aquí te muestro el resultado, súper tierna la conejita Carla, queda muy bonita. Ahora te voy a enseñar el proceso de confección del vestido. Aquí te dejo los materiales que vamos a necesitar para confeccionar el vestido y el lazo. Primero imprimimos nuestro patrón. Recuerden que este patrón lleva ya margen de costura de 1 centímetro, así que vamos a cortar al borde. Este patrón va unido con otra pieza igual, es para el volante fruncido del vestido. En total, a la hora de unirlos, va a quedar un total de ancho de 40 centímetros, que va a la doblez de la tela. Mira, lo tienen que unir de esta manera, con el símbolo, con el triángulo que va en el centro. Tiene que coincidir exactamente. Y tenemos aquí cortada la pieza y ahora vamos a cortar la manga. Es un vestido con manga raglan, así que esto de aquí va a la doblez también, lo que es el vestido y también lo que es la manga. Se cortan 2 piezas de cada una. Ya tenemos listos los patrones. Ahora sí les explico cómo va a ir colocado en la tela. Aquí estoy cortando primero el volante. Como les estaba diciendo, va a la doblez de la tela. Vamos a fijar bien con alfileres y vamos a cortar una sola pieza de esta. Como va a la doblez, al abrirlo pues va a quedar con 80 centímetros de largo total. Vamos a ir cortar piquetes en el centro de este volante. Quitamos alfileres. Abrimos, como les decía, les queda un largo total de 80 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es unir esto de ambos costados, o sea, para que quede en una sola pieza. Vamos a pasar una costura a 1 centímetro. Ya lo tenemos cosido. Lo que vamos a hacer es abrir esa costura planchando y vamos a empezar a hacer el dobladillo para el bajo. Estoy haciendo un dobladillo de medio y medio. Primero medio y luego ya en la máquina yo le doy un medio más
y así queda con un bajo de medio centímetro. Primero fijan con alfileres antes de llevar a máquina y luego ya pasan una costura recta. Luego de eso lo que van a hacer es una costura de fruncido. Después de haber hecho el bajo, ya al otro extremo van a hacer una puntada para fruncir, puntada larga. Esto vamos a reservarlo. Y ahora vamos a cortar la pieza del vestido. Son 2 piezas que van a la doblez de la tela, como ven aquí. Vamos a cortar, tiene margen de costura ya incluido, así que vamos a cortar al borde. Son 2 piezas, como les decía, la parte tanto del delantero como la espalda. Ahora vamos a cortar también las mangas, pero aquí antes le estoy dando piquetes al bajo del cuerpo del vestido, ¿vale? Del delantero y de la espalda. Ahora voy a cortar lo que es la manga. También son 2 piezas que van a la doblez de la tela. Así queda. Es casi bastante similar al patrón del delantero y del trasero, la verdad. Ahora lo que vamos a hacer es coincidir esta parte de la sisa, desde los costados, con la manga, enfrentando derecho con derecho de tela. Miren, esta es la otra manga. Vamos a hacer coincidir ahí la sisa. Vamos a colocar alfileres y vamos a coser a 1 centímetro de costura. Pero también de paso vamos a unir la parte de la espalda, o sea, de igual manera como la parte del delantero, haciendo coincidir estos costados de sisa. Vamos a ayudarnos ahí con alfileres, a posicionar bien la pieza. Esta parte las tiene que encajar perfectamente. No se olviden que la tela va enfrentada derecho con derecho. Lo llevamos a máquina y vamos a pasar también un remallado o overlock. Y si no tienes overlock, puedes pasarle una puntada zigzag. Eso es para que no se deshilache la costura. Bien, ahora vamos a cerrar los costados de esta manera. Vamos a cerrar desde el bajo de la manga hasta el bajo del vestido. También le vamos a pasar la overlock o puntada zigzag, tanto en bajo de mangas también como en cuello y en costados. Abajo sí lo dejamos así, le damos la vuelta al derecho, planchamos y ahora vamos a adaptar lo que es el volante que hemos fruncido en un inicio. Vamos a adaptar aquí al bajo del vestido, enfrentando derecho con derecho de volante con derecho de vestido de cuerpo. Vamos a hacer coincidir los piquetes de centro con piquete de volante. ¿Okay? Aquí ya lo estoy cosiendo directamente con la overlock. ¿Sí? Pero ustedes lo cosen primero a 1 centímetro de costura y luego le pasan una punta zigzag. El siguiente paso sería planchar la parte del escote hacia adentro 1 centímetro, que vamos a pasar una costura al borde dejando un espacio abierto para pasar la goma elástica. Y al bajo del vestido también vamos a dar una puntada de asentamiento y a las mangas de igual manera como en el escote. Aquí estoy utilizando una goma elástica de 17 centímetros de ancho para el escote y 9 centímetros de largo para cada puño. Aquí ya doy el encuentro y voy a pasar una costura para asegurar estas gomas. Recuerden que la goma es de 0,7 milímetros de ancho, ¿vale? Miren, le estoy colocando a la conejita, le estoy haciendo la prueba del vestido. Me gusta cómo queda, súper cute, súper tierno, con un estilo oversize que le encaja perfectamente a la conejita Carla. Miren qué bonito, qué mono. Yo le agregué aquí este detalle, un lacito con cinta de algodón. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el lazo. Vamos a colocar el patrón a la doblez de la tela. Vamos a fijar con alfileres. De esta pieza solamente se corta una sola pieza con la tela contraste. Yo he elegido esta Vichy. Vamos a cortar justo al ras, porque también lleva ya incluido el margen de costura de 1 centímetro. Aquí lo que vamos a hacer es quitar los alfileres, el patrón, y vamos a dejar aquí una marca de 2 o 3 centímetros sin coser. Va a ser la abertura para dar la vuelta al derecho, ¿vale? Solamente vamos a coser los costados y una parte del centro, miren, dejando ese espacio abierto para dar la vuelta. Ahora vamos a cortar el exceso de tela. Después de haber cosido, vamos a dar la vuelta a esta pieza hacia el derecho, ayudándonos del palito de sushi que me ayuda muchísimo para ese proyecto. No saben cuánto me ha ayudado, la verdad. Vamos a sacar bien esas esquinas y el siguiente paso sería planchar. Vamos a planchar esta pieza con una temperatura regular. Vamos a marcar, vamos a cerrar con una costura a mano también esa abertura y vamos a marcar la mitad. Con la plancha nos ayudamos y luego con el boli que se va con la plancha también
vamos a marcar el centro. Nos va a servir de guía para pasarle un pespunte o una puntada a mano para fruncir, ¿vale? Esto de aquí vamos a tirar de la aguja, del hilo, y vamos a tirar del hilo para fruncir este centro. Vamos a asegurar esta costura girando y dando vueltas varias veces, pero que quede bien centrado esto. Y vamos a asegurar con unas puntadas en la espalda para que no se nos salga de su sitio esto. ¿Okay? Hacemos un nudo atrás, cortamos el exceso de hilo. Lo que yo hice también es agregarle un botón de perla para darle un detalle extra al lacito. Y ahora vamos a ubicarlo en la cabecita de nuestra conejita y vamos a dar unas puntadas a mano también para asegurar esto y unir al cuerpo el lazo. También le estoy dando unas puntadas a los costados para que no se me mueva mucho ese lazo. Y queda así la conejita súper tierna, muy cute. Le agregamos ese detalle en la cabecita con el lacito. Espero que les haya gustado este tuto.